Imagina un miedo tan grande, tan imponente, que paraliza a todo un ejército. ¿Crees que un solo joven, sin armas ni armadura, podría vencerlo? Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más épicas y conmovedoras de todos los tiempos, una batalla donde lo imposible se hizo posible. Esta no es solo una aventura de valentía, sino la prueba de que no importa cuán grandes sean tus desafíos, con fe, puedes derribar cualquier gigante. Prepárense para conocer la increíble historia de David y Goliat, una historia que ha inspirado a millones y que cambiará para siempre tu forma de ver los obstáculos. Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra lejana, dos grandes ejércitos estaban listos para la guerra. Por un lado, el pueblo de Israel, liderado por el rey Saúl. Por el otro, los filisteos, un pueblo fuerte y temible. Se alinearon en montañas opuestas, con un valle profundo entre ellos. Durante 40 largos días, una figura gigantesca salía del campamento filisteo. Su nombre era Goliat, un guerrero de Gat que medía casi 3 metros de altura. Llevaba una armadura brillante de bronce y una lanza tan gruesa como el tronco de un árbol joven. Cada mañana y cada tarde, Goliat se paraba en el valle y gritaba con voz de trueno: «Elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me vence, seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos». El desafío de Goliat llenaba de terror a todos los soldados israelitas. El rey Saúl y su ejército, grandes y valientes como eran, se encogían de miedo. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Era un gigante, y su sola presencia les quitaba el aliento y la esperanza. ¿Quién podría enfrentar a semejante monstruo? La desesperación se apoderaba del campamento. Mientras tanto, lejos de allí, un joven pastor llamado David cuidaba las ovejas de su padre Isaí. David era el menor de 8 hermanos, y era conocido por su corazón puro, su habilidad para tocar el arpa y su inquebrantable fe en Dios. Un día, su padre lo envió al campamento para llevar comida a sus hermanos mayores, que estaban en el ejército, y para traer noticias de ellos. Cuando David llegó, escuchó los gritos de Goliat y vio el pánico en los rostros de los soldados. No podía creer lo que oía. ¿Cómo podía este gigante burlarse del ejército del Dios vivo? Con una indignación que le quemaba el alma, David preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Sus hermanos mayores lo regañaron, creyendo que solo había ido por curiosidad. Pero el valor de David llegó a oídos del rey Saúl, quien lo mandó llamar. David le dijo a Saúl: «Nadie debe desanimarse por este filisteo. Yo iré y pelearé con él». Saúl miró al joven, que apenas era un muchacho, y le respondió: «No puedes ir a pelear con este filisteo, tú eres demasiado joven, y él es un guerrero desde su juventud». Pero David no se inmutó. Le contó a Saúl cómo había matado leones y osos para proteger a sus ovejas, y cómo el mismo Dios que lo había librado de ellos, lo libraría de este gigante. Saúl, viendo la fe inquebrantable del muchacho, accedió, no sin antes intentar ponerle su propia armadura. Pero la armadura era demasiado pesada para David, quien no estaba acostumbrado a ella. Entonces, David se quitó la armadura, tomó su cayado de pastor, su honda y eligió 5 piedras lisas del arroyo. Con su corazón lleno de fe y una determinación inquebrantable, avanzó hacia Goliat. Cuando Goliat vio a David, se rió a carcajadas. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con un palo?», le gritó. Y lo maldijo por sus dioses. Pero David, con una voz fuerte y clara, le respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré». Sin perder un segundo, David corrió hacia Goliat. Metió su mano en su bolsa, sacó una de las piedras, la puso en su honda y la lanzó con toda su fuerza. El proyectil silbó en el aire y golpeó a Goliat justo en la frente. El gigante cayó de bruces al suelo, como un roble derribado. Los filisteos se quedaron helados de asombro. David corrió hacia Goliat, tomó la espada del gigante, que era enorme, y con ella puso fin a la amenaza.
Cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, gritaron y huyeron despavoridos, perseguidos por los soldados israelitas. La historia de David y Goliat nos enseña una verdad poderosa: no importa cuán pequeño te sientas o cuán grande parezca el problema, con fe y determinación, lo imposible se vuelve posible. David no confió en su fuerza, sino en la fuerza de Dios. Así que la próxima vez que enfrentes un gigante en tu vida, recuerda a David. Recuerda que no estás solo, y que la fe puede mover montañas. Si esta historia te llenó de fe, haz clic aquí para descubrir otro milagro inspirador.